que ojo con la paja mental que construye tu cerebro, porque puede remar a tu favor o totalmente en tu contra. Y yo diría, hacer. Ante cómo te sientas, da igual. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué pienses? Da igual. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué reflexión te das? Da igual. Haz lo que tengas que hacer. Controla tu cerebro mediante la acción, porque si no, él te controlará a ti mediante el pensamiento y la emoción. Bienvenida, bienvenido a la 7ª temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas de los negocios digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital. Y si necesitas ayuda con tu negocio digital, si quieres un paso a paso para tu proyecto o necesitas aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio digital, recuerda que puedes reservar tus packs de mentoría en mi web www.sandrafp.com. Además, también encontrarás en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo no a un invitado, sino a dos, gracias a Crece tu Coco. Hoy os presento a Osman Salazar y a Ignacio Vergés, que están al frente del proyecto Tu Cerebro al Desnudo. Osman Salazar es el Doctor Strange rapado guatemalteco, afincado en Mallorca, por el cerebro y por el tinto de verano. Es latino, pero no sabe bailar tan bien como cree. Lo que sí sabe hacer es operar el cerebro. El tipo lleva más de 3.000 cirugías de neuro. Está aquí para divulgar neurociencia en el día a día y por la fama. Y no precisamente en ese orden. Ignacio Vergés es el Steve Jobs de su pueblo. Maño de pueblo dando tumbos por Países Bajos para mejorar su inglés, pero poco. Soñaba con ser Steve Jobs. Tras unos tortazos de realidad, emprende y diseña para ser libre. En el fondo, se explota a sí mismo. Está aquí para crear un negocio muy guapo y por la pasta. Cerebro y dinero es un cóctel que le gusta bastante. Y su proyecto, Tu Cerebro al Desnudo. En este proyecto se enseña cómo funciona el cerebro para potenciarlo en el día a día. En una sociedad en la que la salud mental está cada vez más presente, el cerebro es la clave. Quieren empoderar a las personas a través del adecuado manejo de sus cerebros. Aspiran a que algún día la gente entrene y potencie su cerebro al igual que ya lo hace con su cuerpo, porque el cerebro es la base de todo lo que somos. Osman e Ignacio son la dupla adecuada para bajar a tierra todos estos conceptos y explicarlos de una forma amena, útil y divertida. Bueno, ¿qué tal, Ignacio, Osman? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de la entrevista, que de momento empieza bien. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Muy Pues bien, sí. muchas gracias. Aquí, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para hablar del cerebro, así que a eso vamos. Pues sí, bueno, ya os he dicho antes que me apasiona, o sea, creo que va a ser un súper podcast porque creo que es brutal lo que vosotros hacéis y el tema de trabajar el cerebro que es tan importante, que al final es un músculo, ¿no? Y también hay que entrenarlo. Y, y bueno, pues creo que vamos a aprender mucho, lo vamos a disfrutar un montón, así que vamos a ello. Yo lo primero que quiero saber es ¿por qué nace tu cerebro al desnudo? Ignacio, empieza tú, como siempre. Bueno, el por qué, luego te lo contará Osman, pero yo creo que es una historia larga que él le viene desde pequeño, ¿no? Luego te contará esa parte de él. Yo te cuento cómo nos unimos y decidimos montar el proyecto, que fue pues hace un año y medio, casi dos. Nos conocimos Osman y yo a través de un contacto común. eh, que a mí me hablaba mucho de Osman y siempre me hablaba maravillas del cerebro porque yo desde un punto de vista externo siempre me interesaba mucho potenciar mi cerebro como podía, ¿no? Intentaba aprender de esos temas. Y dije, joder, tengo que conocer a este tío, me lo presentaron, lo entrevisté en mi podcast porque yo tenía un podcast personal. Le hice, me acuerdo, muchas entrevistas, muchas preguntas a mis amigos. Les decía, oye, ¿qué te gustaría saber del cerebro? Y veía que la gente con curiosidad me dejaron preguntas buenísimas, mucho mejores de las que tenía yo. Y al final fue un podcast súper entretenido, muy variado, que a la gente le gustó mucho, que nosotros también conectamos y hubo feeling, y eso fue importante. Y que, bueno, luego nos quedamos con la sensación de, ostras, aquí hay algo interesante. Y como a los
2 meses o así, nosotros mantuvimos el contacto, pero a los 2 meses así me llamó Osman y me dijo, oye, quiero contarte algo. Nos juntamos un día y me dijo, llevo mucho tiempo queriendo montar un proyecto para divulgar neurociencia y contar todo lo que sé. Me gustaría hacerlo contigo. Y pues nada, me engañó y, y no me pude resistir. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Por mi parte, la parte que te puedo comentar es que yo llevo con interés de hablar acerca del cerebro desde hace mucho tiempo. Bueno, yo soy neurocirujano y ejerzo, me gano la vida tocando el cerebro, literalmente, ¿no? Y de ver los efectos que sucede cuando ciertas partes del cerebro cambian, cómo cambia la forma en que una persona siente, piensa y actúa. Y luego ver que hay una gran brecha en la información en neurociencias. Por una parte está la información de vanguardia, que realmente está únicamente para las personas que son capaces de interpretar los hallazgos que ahí se dan. Y luego está la parte donde hay un gran revuelo acerca de la palabra negro y acerca de lo del cerebro, en donde muchas veces se da información totalmente sin base científica. Entonces, entre el bulo y la ciencia de vanguardia hay una brecha grande, y la idea de tu cerebro al desnudo es disminuir esa brecha a través de hacer esa neurociencia de vanguardia entendible para todos, en todos los contextos, todos los niveles educativos, y lo segundo, aplicable al día a día, a la vida real. Es de qué me sirve a mí saber que se haya descubierto algo en neurociencia si yo no lo puedo utilizar aquí y ahora en donde me importa. Esa es la filosofía de tu cerebro al desnudo, y esa es la motivación filosófica por la cual nace. Buah, es que me parece brutal, o sea, de verdad. Bueno, ya os voy adelantando que luego esto va al final, ¿no? ¿Dónde les podemos encontrar y tal? Que también se lo decía, que yo en cuanto les descubrí también dije, uy, yo me voy a apuntar a la newsletter, que cada día da esa pildorita a las 3 de la tarde. Y, jo, la verdad que es que se explica muy fácil, o sea, lo ponéis con ejemplos que son súper sencillos de entender, ¿no? Que es eso, es decir, oh, sí, me están explicando esto, pero ¿y esto qué aplica o qué quiere decir o en qué me beneficia a mí, ¿no? Y vosotros es que lo explicáis súper bien. O sea que, vamos, ya os voy diciendo que os recomiendo a todos que vayáis a las notas del podcast que estará allí todo y que os apuntéis porque de verdad que es muy sencillito de leer, que se lee en un momento la newsletter y de verdad que te da esas pildoritas y muy chulo. O sea, de verdad que yo estoy encantada. Ya os digo que feliz y feliz. Bueno, y seguimos. Vuestro eslogan dice, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. ¿Y esto hasta qué punto tiene importancia? Bueno, aquí entro yo. La verdad que, de hecho, el utilizar ese eslogan, por una parte, hace que se transmita el mensaje de que todos tenemos el poder de gestionar a nuestro cerebro, que nosotros tenemos la capacidad de poder modificar su estructura y su función, que no necesariamente tenemos que estar a merced de lo que dentro de nuestros cráneos sucede, inconscientemente me refiero. Eso por una parte. Y por la otra, también va implícita una ironía, y es que el cerebro es imposible de controlarlo, pero sí de gestionarlo. En otras palabras, para poder realmente tener éxito en la vida y tener bienestar, las dos necesidades fundamentales del ser humano, cualquier otra necesidad cae en cualquiera de estos dos sacos, se necesita alinear nuestra vida con cómo funciona nuestro cerebro, no ir en contra de él. No vamos a competir con él, no vamos a enfrentarnos a él, vamos a perder siempre. Sobre todo porque nuestra mente es lo que el cerebro hace, nuestra conciencia es un fenómeno emergente de las billones de conexiones que existen en nuestro cerebro. Entonces, sabiendo los principios fundamentales de la física, química y biología, de cómo funciona el cerebro, y utilizándolas a nuestro favor, entonces lo podremos gestionar. Pero evidentemente, si no gestionas tu cerebro, este te gestiona a ti, que era una frase que no tenía mucho cliché. Entonces ha hecho bien Ignacio, que es el que lleva la parte fácil de este proyecto, es decir, mira, vamos a cambiarlo por algo más entendible para la gente. Y de allí nace lo de si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Contestando a tu pregunta, ¿qué tan cierto es? Al 100%. Nuestro cerebro es nuestra principal herramienta, y si no lo sabemos utilizar o si no tomamos conciencia de lo importante de gestionarlo, puede ser nuestra principal arma para destruirnos a nosotros mismos. Así que, ¿qué tan cierto es? Al 100%. Qué bueno, ¿no? Y además, es que además, que eso, que hacéis un tándem, ¿no? Él aterriza, ¿no? Ignacio aterriza las cosas en plan
humano normal que entiende las cosas o que da más gancho para... Sobre todo es eso, yo creo que cuando es fácil de entender es mucho más ameno, ¿no? Sí que es verdad que luego que si quieres profundizar y irte, ¿no? Pues mucho más a, pues eso, a indagar en las profundidades del cerebro, ya tienes, bueno, pues ahí está Osman, que para eso es el entendido en la materia, pero sí que es verdad que para hacerlo llegar a todo el mundo, pues es bonito que nos lo aterricen así y qué bueno y qué interesante, ¿no? Sí, Y contra sobre el todo, cerebro siempre vamos a sobre perder. todo también, Sandra, porque nosotros queremos que tenga mucho impacto en las vidas y muchas veces hay gente que, siempre hay gente más curiosa, como tú decías, ¿no? Gente que va a Sí. querer profundizar hasta la esencia teórica del conocimiento, pero nosotros sobre todo queremos que a la mayor parte de gente que podamos llegar, que sea súper aplicable. Entonces, tampoco es bueno que la gente se quede mucho en la teoría, sino que intentamos que se pase rápido a la práctica, ¿sabes? Porque si no hay mucha gente que también aprendiendo, se va poniendo limitaciones para nunca poner las cosas en práctica, porque se está muy cómodo en la teoría, Sí. ¿sabes? Allí, procrastinando. Venga. Eso es. Hay que salir, hay que salir. Bueno, y hablando de práctica, esto me interesa. ¿Cómo se entrena un cerebro? ¿Esto cómo se hace? Bien, lo primero es cambiar la creencia de que el cerebro no es capaz de cambiar. Es decir, la neuroplasticidad es un fenómeno que se ha demostrado en la ciencia hace mucho tiempo. En la comunidad científica, esto de que el cerebro no cambia, esto ya es algo obsoleto desde hace décadas. Sin embargo, en la cultura popular se sigue teniendo esa idea de que en el cerebro no se producen nuevas células, por ejemplo, o que el cerebro no cambia como tal. Y eso es un mito. El cerebro sí cambia su estructura. Es verdad que la velocidad o el ritmo de recambio es menor a otros órganos en cuanto a producción de nuevas células, pero gracias a la producción de nuevas conexiones puede suplir gran parte de las funciones. Aún aunque falten unas zonas del cerebro, por ejemplo, a veces yo como neurocirujano tengo que remover parte del cerebro si están afectadas pues, por un golpe, por un tumor, por una hemorragia, etcétera. Entonces, ¿cómo se entrena un cerebro? Lo primero es cambiar la creencia de que no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Y lo segundo es actuando, es tomando acciones concretas para ejecutar una serie de maniobras respaldadas por la ciencia que han demostrado que al hacerlas durante un tiempo prudencial cambian la estructura y función del cerebro. Entonces, la analogía que tú decías antes de que el cerebro es como un músculo, en este contexto concretamente es válida. De la misma forma en la que un músculo tú lo trabajas, se hincha y te pones musculada, si dejas de hacer ese ejercicio, pierdes esa masa muscular. Lo mismo sucede en el cerebro. Si lo usas y lo sabes usar bien, pues será eficiente, eficaz y efectivo. Y si no, pues será más difícil de que cumpla su verdadera función, que es procesar la información y adaptarse al medio, que es básicamente para lo que funciona el cerebro. El órgano está para eso, para procesar información y para adaptarnos al medio. Vale, entonces digamos que se podría hacer como un plan de entrenamiento del cerebro, ¿no? Es Por decir, supuesto, por supuesto. Aquí es donde diferimos en tu cerebro al desnudo del enfoque netamente mentalista, del enfoque únicamente psicológico, de entrenar la mente, porque la mente es un concepto muy abstracto en el que tú no puedes tocar la mente de forma directa, es intangible. Ya te digo yo, que lo hago todos los días, que el cerebro sí se puede tocar. ya, ya. Lo tocas, ¿sí? Qué Es un sensación. flancito, ¡Ah! entonces, y ahí te das cuenta que todo lo que llamamos mente no es nada más que lo que el cerebro hace. Por muy cliché y por muy bonito y por muy nueva era que suene de que hay algo que somos más allá que nuestra estructura biológica, eso suena muy bonito, pero no es cierto. Es decir, una persona puede hablar los sentimientos de un ser humano, la capacidad de hablar, la elocuencia de su lenguaje puede verse totalmente modificado por la presión mecánica del área de producción del lenguaje. Es decir, si yo tuviese ahora el cráneo abierto y alguien toca específicamente con un dedo con un guante en el área, yo sería incapaz de hablar. Y es la deformación mecánica de una zona concreta del cerebro o su estimulación eléctrica o térmica puede alterar el funcionamiento del cerebro de tal punto que la función psicológica que manifiesta una emoción, el lenguaje, un sentimiento, una conducta, una idea, es producto de las leyes de la física, química y biología. Teniendo eso muy claro, podemos aplicar esos principios para entrenar nuestro cerebro. Lo primero es saber
que hay que ir a esas bases, hay que ir a la biología, a mantener ese órgano lo más sano posible, con los fundamentos, y a partir de allí, al tener un cuerpo sano y un cerebro sano, la mente sana viene por añadidura, porque la mente es un epifenómeno de lo que el cuerpo y el cerebro hacen. Por ahí se empieza. Qué bueno, jolín. No. O sea, yo menos lo de tocar el cerebro, que me da un poco de grimilla. No sé, hay que tener estómago para eso también, ¿eh? Pero jolín, qué interesante. Y vale, vamos a ponerle un plan de entrenamiento a nuestro cerebro, ¿no? Es como cuando dices, voy a entrenar para correr una media maratón, o no, tienes un objetivo fijo, pero ¿qué podemos conseguir entrenando nuestro cerebro? Claro, Todo. eso es ahí, porque ahí lo importante sería lo que has dicho, qué objetivo tenemos, porque claro, es diferente, ¿no? Dependiendo de lo que quieras. Pero bueno, ¿qué podemos conseguir? Pues un poco nosotros por consultorías y gente. De hecho, lo que decías del plan de entrenamiento, nosotros tenemos una consultoría, un programa de 3 meses que lo llamamos Personal Brainer, que es un poco eso, ¿no? Entonces, Sí. pues hemos tenido gente de todo, gente que tiene hábitos que no están alineados con su vida y les están lastrando para no conseguir lo que quieren y tienen que reconfigurar sus hábitos, o gente que tiene creencias limitantes que no les dejan avanzar, o gente que tiene dificultades para liderar equipos porque le falta tener ciertas habilidades sociales, o no sé, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. O autoestima, un poco por hablar de cosas más palpables. Sí, lo que hay que entender también es que la capacidad del cerebro para adaptarse a cualquier contexto es prácticamente ilimitada. Ahora bien, no es factible entrenar a un cerebro para que sea bueno para todo, porque evidentemente un cerebro que es muy bueno para ciertas cosas, inherentemente al tener esas conexiones cerebrales, esas carreteras, esas vías neuronales facilitadas para procesar la información de determinada manera en ese contexto específico, dificultaría procesar la información de manera eficiente en un contexto diametralmente opuesto. La analogía del músculo aquí también es pertinente. Es decir, si yo quiero hacer bíceps, se tiene que relajar el tríceps, porque si se contraen los dos a la vez, el brazo no se mueve. Entonces, si el cerebro es muy bueno para una cosa, una función cerebral diametralmente opuesta va a tener menos facilidad para hacerlo, por obvias razones. Entonces, el entender de que el cerebro realmente tiene un potencial ilimitado, pero una capacidad de mejoramiento limitada a un objetivo concreto, a una tarea o un conjunto de actividades específicas alineadas con esos objetivos o con ese propósito, es precisamente lo que hace que una persona pueda entrenar su cerebro de verdad y ver cambios que se reflejen en su calidad de vida y en su éxito, medido por cualquier parámetro o cualquier variable. Lo fundamental es que la persona tenga claro por qué quiere cambiar su cerebro. Eso es lo primero, el por qué. ¿Qué motivación tiene? Lo segundo es para qué objetivo, qué propósito pretende con eso. Y el qué y el cómo van embebidos dentro de estos paréntesis de por qué y para qué. Normalmente lo solemos hacer todo al revés, nos dejamos el por qué de último. Entonces, se puede modificar la estructura y función del cerebro siempre y cuando se encuentre dentro de estos paréntesis, alineado al sistema biológico de motivación, el por qué, y con una idea clara de hacia dónde se quiere llegar, un para qué. El qué y el cómo ya son más fáciles de trabajar. Jolín, qué bueno. Yo quiero ser más lista. Pues mira, eso no se puede. No, ¿verdad? No, Osman, el tema de la inteligencia. Bueno, eso es una pregunta que nos hacen mucho. Sí. Por ejemplo, la palabra, o sea, listo, ¿no? Es decir, hay personas muy listas, muy listas, aunque tienen una capacidad intelectual promedio. Y es porque listura e inteligencia no tienen nada que ver entre ellas. Sí, esto O es una sea, de las preguntas que yo tenía. Pues mira, ya aprovecho. por supuesto, Que, sí, seguro que la tendrías porque eso es, todas las personas quieren ser más listas asumiendo que listo es igual a inteligente, ¿no? claro, es Y el coeficiente intelectual, ¿no? Lo que siempre nos venden. ¿Qué claro, es eso? ¿Eso está relacionado con la inteligencia o sea, la pregunta que yo tenía era si el coeficiente intelectual está relacionado con nuestra capacidad intelectual o incluso una persona con un coeficiente normal puede llegar a ser extraordinaria, ¿no? O sea, es claro, pues como, lo que sucede es que aquí la semántica es importante, es decir, saber en qué contexto es apropiado utilizar cada palabra. Es decir, listura, inteligencia
y capacidad cerebral son tres conceptos completamente distintos porque en su espectro, su ámbito de aplicación es diferente. Por ejemplo, la listura, esto es algo que una persona es capaz de poder llegar a tener ideas muy interesantes, conductas aplicables y que pueda funcionar bien en el mundo real. Y eso, para eso, lo que se necesita principalmente es estar muy atento al entorno en el que se rodea y no necesariamente unas capacidades intelectuales superiores. Simplemente es una persona que está muy bien adaptada al medio en el que está. La inteligencia se define como la capacidad del cerebro de procesar la información. Entonces, y de adaptarse al medio. ¿Hay relación entre listura e inteligencia? Sí. ¿Son lo mismo? No. Aquí hay un cociente intelectual, lo que tú decías, el cociente es, medimos la capacidad del cerebro en distintas funciones, luego tomamos un promedio, vemos que hay una correlación estadística entre estas capacidades y decimos que es un cerebro más inteligente o menos inteligente, dando un parámetro numérico singular. Esto es una psicometría, esto mide la función mental. Y la capacidad cerebral es cómo el cerebro utiliza los recursos naturales, por ejemplo, la energía, para procesar esta información. Es decir, la estructura que es el cerebro, qué tantos recursos gasta para hacer esa función mental. De hecho, los cerebros más inteligentes lo que son más efectivos y más eficientes. Contrario a lo que se pudiera pensar, la gente más inteligente utiliza menos cerebro cuando lo está usando porque es más efectivo y es más eficiente para procesar la información. Entonces, no son sinónimos estas tres cosas. La listura es algo más social, es un acuerdo entre las personas de quién se le da esa etiqueta de listo. El que es más inteligente es una persona que obtiene una puntuación más alta en ese cociente general de inteligencia. Y luego, que eso es psicometría, medición mental, psicológica, y lo otro se puede medir, por ejemplo, con resonancias magnéticas funcionales y una serie de pruebas estructurales y funcionales de cómo el cerebro transforma la energía en procesamiento de información y adaptación al medio. La inteligencia como tal está, esa capacidad cerebral de procesar información tiene una gran carga genética, muy, muy importante. La capacidad de ese cerebro de poder procesar esa información tenemos un margen, lo tenemos, pero es relativamente estrecho, de aumentar o disminuir esa capacidad. De aumentarla, disminuirla siempre puede pasar. Ahora bien, la mayoría de personas nos vamos por la vida sin poder optimizar nuestra función cerebral independientemente de nuestro cociente intelectual. Es decir, vamos con un cerebro que no está óptimamente gestionado y entonces estamos rindiendo intelectualmente muy por debajo de nuestras posibilidades. Ese es el problema. La mayoría de las personas tendría una capacidad de rendir intelectualmente muy, muy por encima de lo que lo hace. Pero como uno, no le interesa, porque no sabe que eso se puede hacer. 2, no sabe cómo. Y 3, no lo aplica a un entorno concreto y específico durante un número de días lo suficientemente largo como para ver los cambios, no llega a tener esa imagen de sí mismo, ¿no? Entonces, la capacidad cerebral de procesar la información se puede modificar. Hay un margen muy escaso. El cociente intelectual puede subir o bajar una vez se tenga esa carga genética y ese potencial, también es escaso. La capacidad de autogestionar el cerebro que ya tenemos para que rinda mucho más de lo que ya lo hace, ese margen es prácticamente ilimitado. Para eso es que estamos aquí, para poder ayudarle a las personas a poder optimizar ese cerebro que ya tiene, que lo está subutilizando. Sí, yo estoy subutilizando el mío seguro. No sé, Todos. Ya, Sí. pero a veces, no sé, a mí me pasa, me da la sensación de que todo el mundo es, bueno, claro, ahora ya veo la diferencia, ¿no? Pero es lo típico, todo el mundo es más listo que tú, todo el mundo es más inteligente que tú, y dices, yo me estoy perdiendo algo. Entonces, vale, ahora ya veo que puedo llegar a aumentar mi capacidad ilimitadamente entrenando. Efectivamente. Cómo me gusta. Que esto a mí, de verdad, ¿eh? O sea, esto es un temazo, pero temazo. Qué feliz soy hoy. Vale, otra pregunta que os quería hacer. ¿Qué errores cometemos en la sociedad actual para que los problemas de salud mental aumenten cada vez más? Y esto sí que es algo que me preocupa mucho con todo lo que está pasando. Pues mira, que empiece Ignacio y luego continúo yo. Hay muchas. Claro, yo creo que una de las cosas que hemos hablado muchas veces en el proyecto es que te lo explicará luego el concepto Osman mejor, que es el tema de la fatiga frontal, el hecho de que la era digital nos ha traído
tantas posibilidades de información y ya no solo de redes sociales, ¿no? Sino en todos los sentidos, que al final tenemos el cerebro saturado y eso hace que vayamos por la vida con un cerebro cansado, saturado, mal descansado, que nos hace luego ver las cosas con menos claridad, etcétera. Eso por un lado. Luego también a esta fatiga contribuye el hecho de los ritmos de vida frenéticos que llevamos. O sea, la gente hoy en día, igual que mucha gente dice que no tiene tiempo para entrenar el físico, cosa que es indispensable también para que tu cerebro vaya bien, el cerebro ya ni te cuento. O sea, si no tienen tiempo para entrenar el físico, el cerebro ya ni se acuerdan de él. Vivimos en una sociedad en la que creemos que no tenemos ni un segundo del tiempo porque necesitamos llenar cada hueco sintiéndonos productivos, cuando a veces lo que estamos haciendo no tiene por qué ser productivo en sí, ¿no? Pero hacemos una tarea, le damos check y ya está hecha. Y luego, pues también tenemos un episodio que este es un poco más controvertido y aquí hay dudas y opiniones dispares, pero hablamos hace poco del tema de la generación de cristal, como el hecho de que siempre pensamos que la generación posterior a la nuestra es peor, pero eso lo pensamos todos. O sea, yo pienso de las inferiores a la mía y los que son más mayores que yo lo piensan de mí. Pero es un poco el hecho también de la historia que nos contamos muchas veces, de pensar que todo es fácil o que tenemos, no sé, hay ciertas cosas que a mí me da que cada vez la gente es menos disciplinada y menos fuerte mentalmente para soportar cosas, ¿no? Como que muchas veces queremos evitar el sufrimiento o el obstáculo, y sin embargo en el obstáculo es donde está el aprendizaje, el crecimiento y para el cerebro se va a desarrollar ahí mucho más. Esa es mi opinión, pero ahora Osman te explicará la suya y sus aportes. A ver, yo te digo porque yo tengo una hija de 18 y es verdad que tendemos a sobreproteger, ¿no? O a que no le pase esto, ¿no? Y es eso, al final yo por lo menos me he dado cuenta que yo aprendo mucho de mis errores. Cuando yo cometo un error, cuando me caigo, es cuando analizo y pienso, vale, ¿qué he hecho mal? Vale, esto. Entonces, esto ya intentaré no hacerlo, aunque pues a veces, pues no, el humano es el que tropieza 2 veces en la misma piedra, eso es así. Pero ya tienes como algo, como una alerta que te dice, cuidado, que por aquí a lo mejor no. Entonces, yo también creo que muchas veces sobreprotegemos o sea, no dejamos que aprendan. Yo para mí eso es no dejar que las otras generaciones aprendan y crear un problema donde antes no estaba o a lo mejor no era tan evidente, no sé. Pero bueno, ahora Osman que nos explique a ver un poco más científicamente todo esto. Lo que sucede es que cada vez hay una mayor divergencia, cada vez más se separa para lo que evolucionó realmente el cerebro y lo que nuestra mente es capaz de producir. Es decir, lo que hemos logrado como sociedad, miles de millones de cerebros humanos durante mucho tiempo han ido acumulando una serie de conocimientos, lo que llamamos cultura, historia, filosofía, etcétera, que llega a un punto en el que hay un escape, hay una divergencia entre las necesidades biológicas primarias y las necesidades psicológicas cada vez más complejas. Esa es la explicación del por qué cada nueva generación, sobre todo de forma reciente, diverge tanto de la anterior. Hasta antes de la explotación de la ciencia como tal, cada generación era exactamente la misma. La del tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, hijo era exactamente la misma, porque al que le tocó sembrar, seguía sembrando, y al que le tocó ser rey, heredaba un trono. Entonces, y nadie se cuestionaba, el campesino nunca aspiraba a ser rey, y las probabilidades de que un rey terminara siendo campesino eran nulas, ¿no? Mientras que ahora hemos construido una sociedad basada en una serie de pilares filosóficos abstractos que no existen en el mundo natural. En el mundo natural no hay libertad, no hay justicia, no hay seguridad, no hay estabilidad. Eso no existe en el mundo natural porque evidentemente es imposible que lo haya. Pero nosotros nos hemos separado del orden natural y hemos construido algo totalmente artificial a través de proveernos una serie de factores protectores de la adversidad a nivel colectivo. Y entonces ahora vemos, la generación previa evidentemente estaba sometida a una serie de factores que la siguiente generación ya no lo está, y cada vez se está separando cada vez más y más y más.
¿Qué sucede con esto? Que nuestro cerebro sigue teniendo la misma necesidad biológica que nuestros primeros ancestros, porque la evolución no funciona, no cambia tan rápido. La velocidad del cambio de nuestro pensamiento, sobre todo de los productos de nuestro pensamiento, es muchísimo más rápido que el cambio de la función y estructura de nuestros cerebros. Y, y esa incongruencia y esa brecha no va a hacer nada más que aumentar. Y la parte de nuestro cerebro que se encarga del pensamiento más abstracto, de las ideas más complejas, son las áreas prefrontales, que como dijo Ignacio, son las que están más cansadas. Ahora se nos exige a todos los profesionales, independientemente de lo que ejerzamos, que seamos empáticos con las otras personas, que tomemos perspectiva, que eso hace que nuestra corteza prefrontal ventromedial, que es la que se encarga de leer nuestras emociones y la del otro y alinearse con ellas, esté sobrecargada. Además de eso, tenemos que estar poniendo atención a múltiples cosas. El multitasking en el cerebro es inexistente, eso no existe, pero seguimos creyendo de que somos capaces de hacerlo, ¿no? Y lo que hace nuestro cerebro es cambiar de una tarea a otra. Eso lo lleva a la corteza prefrontal. El pensamiento racional, el pensar de que ahora tengo que ahorrar para cuando me jubile, el que tengo que tomar ahora una serie de decisiones adecuadas para el futuro, el planificar hacia el futuro. Los animales no tienen necesidad de planificar para el futuro, porque si no comen hoy, se mueren hoy. Y si hoy se lo come el tigre, te comió, o sea, te has muerto hoy. No tienes el margen que tienes para elucubrar qué va a pasar el siguiente mes es inaudito, porque no tienen un cerebro para pensar en eso, porque nunca sobrevivieron lo suficiente como para que ese cerebro se desarrollara. El ser humano sí ha alcanzado un punto en la evolución en el que ha creado una cantidad de necesidades filosóficas y psicológicas muy por encima de las necesidades biológicas. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte es que las empresas, las entidades encargadas del capitalismo cognitivo actual saben que el cerebro sigue siendo un cerebro animal, un cerebro predominantemente emocional. Y explotan esos mecanismos para poder seguir creando, acumulando una serie de necesidades psicológicas una sobre otra para generar un mercado para ellas para vender. El mercado de marcas, el mercado de identidad, lo que se llama la economía y la política de la identidad, la economía y la política de la atención, existen para poder explotar esos mecanismos cerebrales, para poder cambiar el sentimiento y el comportamiento de un ser humano, normalmente a través de la venta de algo. Entonces, es comprensible que la estructura de incentivos actuales, ahora no solo sembramos para comer, sino que la principal cantidad de recursos se suele intercambiar en ideas abstractas. Y esa brecha es lo que hace que la gente vaya cansada por la vida, que la gente vaya desesperada y con esta sensación de que no tiene un punto de referencia, porque ese punto de referencia cada vez está más lejano, más alejado de las leyes naturales. Visto con una gran perspectiva, tiene una explicación sencilla, solo que a la mente le gusta estarle dando vueltas y de hacer explicaciones complejas. Vamos, que corremos demasiado, ¿no? Que biológicamente vamos a un ritmo y socialmente y tal vamos a otro ritmo que no hay que correr tanto. Exactamente. Pues mira, ya lo tengo en cuenta. Yo ya no voy a pensar en mi jubilación. Pienso en no morirme hoy. Claro. Así mi ritmo va a ir mejor. Bueno, tampoco soy muy de pensar en el futuro, ¿eh? También te lo digo. Yo como digo, hoy soy esto. Digo, dentro de un año pues ya veremos dónde estamos. Bueno, buena filosofía. Sí, hombre, bueno, claro, dentro de una lógica, ¿no? Pero tampoco me gusta, yo qué sé, pensar en 5 años vista, que nunca se sabe en esta vida. No solo es a nivel temporal esto, sino que, por ejemplo, queremos tener en el presente múltiples cosas. Es decir, ya no solo es que pensemos muy en el futuro y traigamos a nuestra memoria mucho el pasado, sino que en el presente queremos tenerlo todo. Todo, abarcar todo. Queremos tener una experiencia digna de un post en Instagram, queremos tener una idea interesante digna del Fortune 500, queremos tener una familia impresionante, de un trabajo guay, queremos tener éxito, queremos tener fama, fortuna, bienestar, felicidad y una serie de conceptos abstractos uno sobre otro y los queremos tener todos a la vez. Y con esto más, las nuevas generaciones, de la millennial en adelante, consideran de que además las instituciones abstractas son las responsables de proveerle estas necesidades totalmente compuestas, como por ejemplo que el Estado es el responsable de la felicidad, del bienestar, del éxito, etcétera, etcétera. Es decir, externalizamos la responsabilidad de nuestras propias necesidades a un ente abstracto creado por mentes humanas que está en constante cambio, normal de que nos sintamos desesperados. De hecho, todos los movimientos sociales ahora
son muy endebles desde el punto de vista que van acumulando ideas abstractas unas sobre otras, rizando el rizo a nivel psicológico y social hasta el punto en el que no es sostenible. No se puede tenerlo todo definido como cada nueva etiqueta y cada nueva palabrita que se concibe para vender y manipular a las masas, para estimular nuestro tronco cerebral con nuestras necesidades más elementales. Todos lo queremos tener todo a la vez. Eso no es sostenible a nivel ni siquiera planetario, ni tampoco a nivel biológico, cerebral y psicológico, definitivamente no. Ya. Así estamos todos de la cabeza. Normal. Pues eso, a pensar, o sea... Es normal que estemos así, cuando lo vemos ya en Sí, perspectiva. sí, ya me estoy dando cuenta. Vale. Bueno, aunque mal de muchos consuelo de tontos, ¿eh? Hay que trabajar el cerebro. Vale, Claro. eso. ¿Y hay alguna manera, esto, ¿no? Si hay alguna manera de proteger nuestro cerebro de esos problemas de salud mental, o sea, ahora ya sabemos de dónde viene el problema y cómo lo hacemos. Pues precisamente cogiendo todo lo anterior que he dicho y dejándolo ahí en la abstracción y volviendo al mundo real. Lo primero es, volviendo a las bases biológicas que decía antes, a las bases, literalmente, ¿cómo se componen los problemas de salud mental? Componiendo los problemas de salud física, química y biológica. En el proyecto manejamos el acrónimo DREAMS y es muy sencillo. Es la dieta, ¿qué es lo que comemos? Entonces, hablando en plata, mierda entra, mierda sale. O sea, sí. Entonces, en la información que consumes, mierda entra, mierda sale. Tu cerebro es lo que comes. Comes mierda, tienes un cerebro de mierda, ¿no? Entonces, empezando por allí, una cosa tan sencilla, la dieta, comer sano. La R, de reposo, de recreación, dejar que el cerebro descanse, que recupere energía, de recuperación. La E, de ejercicio. El ejercicio físico tiene una cantidad de beneficios a nivel corporal y, por supuesto, a nivel cerebral. Son incontables los beneficios. La mayoría de las personas no practica una actividad física regular. La A viene de una actitud de aprendizaje y esto es simplemente es de una actitud de mejora continua. Es quitarse la creencia de que no podemos ser mejores. Realmente podemos cambiar y podemos mejorar. Es tan sencillo como eso. La M es de las prácticas contemplativas en general, la meditación y dentro de ellas el mindfulness. Es ver las cosas con perspectiva, por una parte, y por la otra una atención plena y consciente de lo que hacemos cada vez. Y la S son dos S's. La S de sueño, el dormir bien, porque durante el sueño es que se da la consolidación de la memoria, que es la base del aprendizaje, sobre todo en la fase no REM, una cantidad y una calidad de sueño adecuada. Y luego está la socialización. Se necesita un cuerpo para tener un cerebro, pero se necesitan múltiples cerebros para tener una mente. La calidad de nuestras relaciones sociales determina la calidad de nuestros cerebros y de la calidad de nuestros cerebros determina la calidad de nuestra mente. Tenemos unas relaciones de mierda, tenemos un cerebro de mierda con una mente de mierda. Entonces, estando con los principios básicos muy claros, al tener una salud biológica, física y química adecuada, la salud mental viene por añadidura. Lo que sucede es que filosóficamente siempre pensamos que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro, y no es así. Por lo tanto, ¿dónde se empieza por allí. La motivación, gran parte de la motivación viene porque de estar bien es porque comemos bien y dormimos bien. La mayoría de personas que tienen trastornos del estado de ánimo suelen tener afectación a nivel de la dieta y el sueño. Gran parte de los problemas emocionales se resuelven solo con estas dos. Y luego, cuando sentimos que nos sobrebordados, abrumados, estresados por todo lo que tenemos que procesar, nos damos cuenta que con meditar, con hacer ejercicio y con descansar, con reposar, con socializar adecuadamente, la gran mayoría de nuestros problemas se van, porque nuestro cerebro recarga las pilas. Entonces, la salud mental empieza por la salud biológica más elemental, más básica. Es volver a las bases, a lo que mantiene un cuerpo sano. Vale, yo aquí tengo una pregunta. ¿Esto de reposar, esto sería equivalente, por ejemplo, a aburrirnos? O sea, ¿aburrirnos es bueno? Sí, es decir, ¿de qué depende que un cerebro se aburra y otro no? Entonces, hay una frase cliché, sobre todo las personas que no sienten el aburrimiento, sienten una superioridad moral sobre los que sí se aburren, ¿no? Mi vida es tan guay y tan interesante que yo no me aburro nunca, ¿no? O sea, tan guay soy, ¿no? Mientras que los que se aburren son unos pobres que no tienen una vida desgraciada, ¿no? Que no tienen que invertir sus recursos cognitivos, ¿no? Lo que ignoran, y aquí el conocimiento influye, es que el aburrirse o no depende de cómo el sistema biológico motivacional se enganche tanto en una idea o no.
Las personas que no se aburren tienen un sistema biológico emocional que se engancha fácilmente a una idea abstracta y entonces no tienen la sensación de aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento? El aburrimiento es la desconexión entre la motivación y la atención. No hay algo en la que las dos converjan. Entonces, no hay nada que me estimule lo suficiente como para que yo tenga mi atención puesta en ella. Entonces, mi energía cognitiva baja, empiezo a divagar. Ese es el aburrimiento. Ninguno de los dos es per se ni bueno ni malo. Son dos formas cerebrales distintas de funcionar. Las personas que se aburren más fácilmente tienen una capacidad de abstracción mayor y suelen tomar más perspectiva y suelen tener pocas ideas, pero más interesantes, ya que pocas cosas les enganchan, mientras que las personas que no se aburren están activas constantemente y son más productivas. A nivel biológico, una población necesita de ambos perfiles para poder medrar en el ambiente. Entonces, el descansar le viene bien a ambos. No es sinónimo de descanso que aburrimiento. Es disminuir la actividad metabólica del cerebro para permitirle recuperar energías. Algunos se aburrirán, otros no. Claro, o sea, bueno, yo me refiero más a el sobreestímulo, ¿no? Que hay gente hay gente que no sabe estar sin estar mirando al teléfono, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como Claro. necesito constantemente ese estímulo de, pues, ver qué pasa en Instagram, ver que no sé qué, estar jugando a un juego, o sea, es eso, ¿no? Yo por ejemplo, yo no medito como tal, porque a mí lo de la atención plena creo que me cuesta, pero sí que yo ando mucho, porque tengo un perro y andamos mucho, y sí que ese rato es como de desconexión, ¿no? No es de aburrimiento, porque para mí no es aburrimiento, porque paseo por el bosque, escucho los pájaros o simplemente notar el aire, pues ahora la lluvia, no sé cómo decirte, ¿no? Para mí eso es como atención plena, es como desconectarme y dejar de tener tanto estímulo externo para luego venir, o sea, es como que necesito recargar mi energía, mis pilas para enfrentarme a todo lo que viene, porque si no es como un sobreestímulo constante y es como un agotamiento, ¿sabes? Exactamente. El reposo literalmente significa lo que tú has dicho. Es disminuir, preferiblemente a cero, todo estímulo externo que active innecesariamente a mi cerebro. Por ejemplo, nadie necesita revisar la cuenta de Instagram. O sea, nadie se va a morir. Es decir, pierdes el móvil, no vas a fallecer por eso. Es decir, no tienes esa necesidad biológica. Sin embargo, has acostumbrado a tu cerebro que ver el Instagram después de que has puesto un post sea igual que comer, sea igual que dormir, sea igual que cualquier otra necesidad fisiológica. Y hay que entender que eso ha sido así por diseño. En el proyecto, a los chupacerebros, a esta gente que llamamos los depredadores cognitivos, han diseñado específicamente cada uno de los aspectos de cada red social con gente que hay neurólogos, psicólogos, ingenieros especializados específicamente en cómo funciona el cerebro humano en cada una de sus fases para poder diseñar lo que más enganche a ese cerebro, para captar más la atención, haya más consumo de tiempo y energía de las personas para poder generar más beneficio económico. Pero a la gente se le olvida esto y piensa que es su voluntad propia la que está tomando la decisión de ver el Instagram. Es increíble lo que el tener un móvil con la pantalla hacia arriba, lo que puede producir en una conversación. Es imposible conversar con alguien hoy por hoy. Ves que la gente es esclava de esa cajita. Si antes la televisión era la caja del diablo, el televisor, ahora lo es el móvil, porque ese dispositivo estimula tanto el circuito de la dopamina que la gente ya no es capaz de poder sentir ese mismo estímulo en una conversación con otro ser humano. Y eso a nivel macro sí que realmente tiene una serie de cambios a nivel biológico y social. Qué bueno, pues ya sabemos. Así que a desconectar más, que nos viene muy bien. Vale, ¿y qué beneficios tiene una persona exitosa que sabe potenciar su cerebro respecto a otra que no? Esto te lo cuenta Ignacio, que esa es la parte del speech que mejor le viene. O sea, en el fin último es el bienestar y el éxito que te ha dicho antes Osman, porque es verdad que ahí cabría todo, pero si intentamos bajar esto un poco más a tierra, lo primero, una persona exitosa tiene una vida que está alineada con su verdadera motivación. Esto es algo que nosotros decimos que es la base, porque es verdad que hay muchísima gente todavía que no tiene una vida alineada con su verdadera motivación, porque no la han descubierto, porque si la han descubierto y no han dedicado el tiempo, el esfuerzo, la energía o el aprendizaje para alinearla, lo que sea. Eso lo primero. Lo segundo, el método DREAMS que te ha dicho antes Osman,
lo llevan al dedillo. Y eso quiere decir que como lo llevan bien, tienen mejores emociones, o sea, están de mejor sentido del humor, están con el foco más, o sea, tienen la mente más abierta, tienen más capacidad de aprendizaje, todo les funciona mejor, ¿no? Y se sienten mejor y están más felices, etcétera. Y yo creo que con eso principalmente lo tienen, porque luego, ¿qué pasa? Que habrá personas que serán más ambiciosas y conseguirán objetivos, habrá otras que estarán más felices así, pero al final, con esa base de una vida alineada con tu verdadera motivación y un método Dreams bien gestionado, tienes un cerebro bien gestionado para tener una vida que tengas bienestar y éxito en el sentido que tú definas tu éxito. Que eso también es otra cosa, ¿no? Sabrás lo que es para ti el éxito, lo habrás descubierto y entonces tendrás una vida perfectamente alineada con ello. No sé si me deja algo, Osman, seguro que sí. Bueno, la verdad que a nivel ya un poco haciendo un poco de marca, lo has dicho perfecto, Ignacio. O sea, es decir, esa naturalidad y esa facilidad para hablar es por la que Ignacio hace el otro 50% de esta fórmula. Es que como has dicho tú, no se puede ser bueno en todo, o Por sea, supuesto, no, no, cerebralmente hablando, entonces, y hay que estar consciente de eso. Y sí, sí. precisamente somos la especie dominante del planeta gracias al capital cognitivo global. Tú dejas a un solo ser humano en cualquier sitio y se muere. Es incapaz de hacer cualquier cosa, aparte de darle like a Instagram, por supuesto. Pero por lo demás, es incapaz de hacer absolutamente nada, nada. Es decir, un solo ser humano no es capaz de hacer nada, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 10. O sea, necesitas una infraestructura de muchos seres humanos para realmente llevar el planeta donde está ahora, ¿no? O sea, nosotros somos el predador apex, el depredador ápice de la humanidad, del planeta, gracias a que nos juntamos todos, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración de que el capital cognitivo individual es potente cuando está embebido en un capital cognitivo global. Y esa diferencia es importante. En el proyecto le llamamos a ese ideal del cerebro adecuadamente gestionado el cerebro injodible. Es un ideal, nunca lo vamos a alcanzar. Pero es un cerebro que básicamente tiene sus áreas cognitivas y sus mecanismos cognitivos muy bien gestionados a través de seguir muy adecuada su salud física primero y mental después. Y sabe que va a tener bienestar y éxito si esa vida y ese cerebro están alineados con una motivación real, sabiendo que esa motivación es un sistema biológico que está allí precisamente para eso, ¿no? Es sencillo, filosóficamente hablando, pero no es fácil de aplicar en la práctica. Y para eso estamos aquí. Por eso existe tu cerebro al desnudo. Bueno, y a mí que me encanta, o sea, vamos, es que yo me fascina tanto hasta dónde se puede llegar, ¿sabes? Es como, wow, o sea, es increíble el poder que tiene nuestro cerebro, el trabajarlo, el entrenarlo, el tener todos los hábitos que comentabais, ¿no? Que parecen a veces tonterías, pero, o sea, yo sí que me doy cuenta que yo tengo muchas más ideas y funciono mucho mejor cuando hago deporte. Y es Tú y así, o sea, todos. Tú y todos. sí, sí, pero, bueno, claro, yo no estoy en la mente de los demás, pero yo me doy cuenta cuando voy a correr, bueno, cuando voy a correr básicamente pienso en no morir. Es la ley de la supervivencia. Es no quiero morir, entonces me concentro en no morir y soy feliz porque mi mente se va completamente de todo el resto de los problemas porque mi principal objetivo es no morirme mientras estoy corriendo. Entonces ya he conseguido el mindfulness. Mira, eso también se llama mindfulness cuando voy a correr, porque mi Si objetivo es algo ese. te viene bien, a ti y a todos, seguro está en el Dreams. Lo que quieras. Joder, después de hablar con un amigo que realmente me escuchó y me entendió, me siento bien. Ese, socialización. Joder, hay que consultar los problemas con la almohada. Es que he dormido y estoy genial. La S de sueño. Es que he descansado y he visto todo desde una perspectiva. Pues descanso, reposo, etcétera. Es que, joder, desde que cambié mi dieta, la verdad es que me siento con más energía. Total, Obvio, o sea, es decir, total. no hace falta tampoco ser un genio, o sea, no hace falta tener un cociente intelectual tan alto para poder gestionar adecuadamente el cerebro, o sea, no es complicado. Complicado quiere decir la capacidad de poder llegar abstractamente a encontrar una unión entre dos ideas y verlas alineadas. Nuestros cerebros son muy evolucionados. El problema es que es difícil. Difícil no tiene que ver con pensar, tiene que ver con hacer. Mm. Y nuestro cerebro, como dije antes, ya está muy acostumbrado en estas generaciones, en la que todos vivimos actualmente, a vivir del sentir y del pensar, pero olvidarnos del hacer. Y en eso se resume el por qué todo es tan complicado.
Y yo añadiría que también, o sea, suma a que todo sea complicado el hecho de que como el cerebro es tan puñetero de que siempre está construyendo historietas, eso es un arma de doble filo para bien o para mal. Si nosotros sabemos guiar las historias para bien, genial, las llevaremos a nuestro favor y conseguiremos grandes cosas, pero si te paras a pensar por qué la mayoría de la gente no sigue el Dreams, que si lo piensas, a todo el mundo cuando se lo contamos dirá, ah, pues obvio, ¿no? O sea, claro, hay que dormir, pero ¿por qué no lo haces? Porque tu cerebro te está contando una historia que te estás construyendo una historia que va en tu contra. No lo haces porque te estás construyendo la historia y te la estás creyendo de que no tienes tiempo para hacer deporte. En cambio, fíjate, tu amigo que está súper bien físicamente, es que él sí que tiene tiempo, pero tú no. Y te la estás inventando, pero te encaja perfectamente. O no comes bien porque, o sea, excusas. Las excusas que no dejan de ser la historia que nos contamos, porque al final el cerebro se la cuenta para que le encaje todo perfectamente y no haya ningún fleco suelto. Pero ojo, porque es que si sabemos que la construimos nosotros, si a veces nos paramos a pensar y decimos, vale, todo son excusas, todo. Es que todo son excusas. Entonces te empiezas a cuestionar y dices, vale, pero realmente no estoy haciendo esto. ¿Esto es verdad o es una excusa? Es una excusa. Pues entonces, yo creo que eso jode a la mayoría de la gente, incluido a mí. Yo la semana pasada mismo, yo siempre hago deporte, es verdad que me ha gustado siempre, no ha sido un esfuerzo como otra gente. Pero, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en mudanzas y me contaba la excusa de que no me apetecía hacer deporte, me contaba la excusa de que iba muy liado y estuve peor la semana pasada. Hoy me he levantado, me he ido a correr y he cogido un poco la rutina y digo, joder, pero ¿por qué dejé de hacer esto la semana pasada? Pero me conté la excusa y yo mismo caí. Total, es que es eso, al final nos buscamos excusas porque es como la parte cómoda, la del no esfuerzo, la del aquí, ¿no? Y lo otro es, y todo lo contrario, nos vamos metiendo ahí como en un bucle de eso, de que no, ¿y por qué me siento peor? Pues como me siento peor, pues ahora no voy a salir a correr porque no tengo humor, porque no estoy, o sea, al final acaba siendo, ¿no? Es el no tomar acción y ponernos a hacer todo esto, ¿no? El descansar, el comer bien, el poner la atención plena, que eso hoy en día también eso, ¿no? Con tanto estímulo cuesta mucho, o sea, ¿cuánta gente come sin mirar el móvil o la tele o algo? Me gustaría saberlo, O las dos cosas ¿sabes? a la vez, O las que dos cosas. O eso, muchísima o gente. cuánta gente está viendo una serie y está en el teléfono, o estás, o sea, es como, bueno, lo que decía lo del multitasking, ¿no? Que es como que pretendemos hacer como muchas cosas. No, sí, yo puedo hacerlo todo a la vez. Bueno, No pues, existe. El multitasking no existe. ¿Eh? O pues sea, el eso. cerebro humano no es capaz de hacer dos cosas a la vez. O sea, esto hay que tenerlo muy, muy claro. Ni las mujeres, que esto es un cliché O social, sea, no existe. O sea, eso la ciencia ya ha dado su veredicto al respecto. Hay ensayos clínicos que lo refrendan. La, Quiero dejar muy claro la respuesta a la pregunta que tú hiciste de qué es lo que diferencia un cerebro exitoso de uno que no. Es la tolerancia a la disonancia cognitiva. Hablando más fácil, es tener muy claro de que el cerebro va a ir a su puñetera bola, siente una cosa, hace otra, piensa otra, reflexiona otra y cada una va a su bola, pero que tiene la necesidad de coger todo eso y alinearlo y hacerlo congruente por cojones. Es decir, se encarga de, a través de la narrativa cognitiva, de la historia, de la paja mental que nos contamos, de hacer que todas estas cosas completamente inconexas encajen entre sí. Ejemplo, quiero dejar de fumar, pero sigo yendo con mis amigos, porque como mis amigos fuman, claro, es difícil fumar, ¿no? Por poner un ejemplo, o beber, o cualquier otro hábito, ¿no? O por ejemplo, morderse las uñas, o cualquier tipo de hábito, nuestro cerebro encuentra una justificación para hacerlo. Entonces, la diferencia es cuando sabes de que tu cerebro de todas formas va a tirar a múltiples direcciones, da igual, da igual realmente el momento, da igual el lugar, las emociones van y vienen, te puedes sentir mal o bien, puedes pensar una cosa u otra, porque es lo que el cerebro hace constantemente. No hay una causa, no hay un motivo, no hay una razón por la cual te sientes de una manera o piensas de una manera. Lo que hay es un principio biológico. Si no has dormido bien, no has descansado, pues tendrás ideas de peor calidad, sentimientos de peor calidad. Y si estás descansado y si estás bien y sigues el Dreams bien, pues tendrás una cognición, que es la palabra, piensas adecuadamente. En cada momento, independientemente de cómo te sientas, independientemente de lo que pienses, haces lo que has decidido hacer previamente y eres consecuente con eso en el tiempo, independientemente de cómo te sientas, independientemente de lo que pienses, tengas esa disciplina. Eso es la diferencia entre una persona que sabe gestionar su cerebro de una que no. La capacidad de tolerar la disonancia cognitiva, es decir,
saber de que te vas a sentir un poco incongruente siempre, porque el cerebro es así, y luego ser consecuente con lo que has decidido para mejorar y hacerlo durante mucho tiempo, una y otra vez. ¿Ves que es muy sencillo? Filosóficamente es muy sencillo. Hacerlo es extremadamente difícil. Ya te digo, pero podemos. Podemos, eso es. Eso es, esa es la mentalidad. Bueno, pues ahora ya para todos los que les interesa, ¿no? Potenciar ese cerebro, recibir esas dosis que nos dais diariamente, que me encantan, ¿no? De cerebrina, ay, es como, ay, a ver qué hablamos hoy. ¿Dónde os podemos encontrar? Bueno, pues nos lo has vendido ya muy bien tú, porque Es como que estás suscrita y te ha gustado, pues eso nos ha venido de cine, pero es tucerebroaldesnudo.com. La cerebrina de la que os hablaba Sandra es una newsletter diaria que enviamos, que es una pequeña píldora de neurociencia que, como ha dicho ella, la idea es que se lea fácil y se lea rápido, porque es sobre todo un ejercicio diario de tomar conciencia de todo lo que os decía antes Osman, de tomar conciencia de hasta qué punto tenemos la capacidad de gestionar nuestro cerebro y de potenciarlo en el día a día. Entonces, eso es un poco que cojas el hábito al día, todos los días a las 3 de la tarde de España te va a llegar, si te suscribes en tucerebroaldesnudo.com, y también es la manera de enterarte de todo lo que va saliendo en el proyecto. Tenemos un podcast que nos puedes encontrar en todas plataformas, incluida YouTube y todas plataformas de podcasting, que hacemos semanalmente, eso también es gratuito, y luego fundamentalmente nosotros ahora estamos formando a personas con nuestro personal brainer para llevarlas en 3 meses de un punto A un punto B y que se vea ese cambio real en sus cerebros, porque en 12 semanas es el periodo mínimo para que se empiece a ver cambios estructurales y funcionales. Y bueno, eso va a ser lo que vamos a ir haciendo siempre. Y si te quieres enterar, pues ahí, tucerebroaldesnudo.com. qué bueno. Bueno, yo de verdad que os lo recomiendo muy mucho porque es eso, es que es como muy sencillito, muy ameno, muy, no sé, muy aterrizado para la gente y no se hace complicado decir, madre mía, ¿qué me está contando? No que no estoy entendiendo nada, sino que no sé, es eso, ¿no? Es que como hacéis un pack como muy perfecto. O sea, al final es, bueno, lo que nos ha explicado Osman, que cada Sí, sí, uno sí. tiene su potencial y claro, si eres bueno en una cosa, pues normalmente en la otra, pues va a ser que no. Pero bueno, que no se puede ser bueno en todo, Exactamente. hay que No, admitirlo. Vale. Bueno, pues antes de despedir ya el podcast, siempre pido a los invitados que dejen un consejo final. Esta vez, como sois dos, pues 2 consejos. Pues no sé, lo que queréis que se queden de lo que hemos hablado. Un consejo en plan de, oye, haz esto, por favor. No sé, algo que queráis que quede ahí como iba a decir en la retina, pero no será en el oído de la gente que nos escucha. A ver, Ignacio, empieza tú. Mm, Yo voy a decir que vigiles mucho la historia que te cuentas. Que ojo con la paja mental que construye tu cerebro, porque puede remar a tu favor o totalmente en tu contra. Y yo diría, hacer. Ante cómo te sientas, da igual. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué pienses? Da igual. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué reflexión te das? Da igual. Haz lo que tengas que hacer. En último término, el cerebro evolucionó para hacer cosas. La emoción, el pensamiento y todo lo que el cerebro hace al final existe porque hacemos cosas en el mundo. La acción es la puerta de entrada a cambiar tu vida y literalmente cambiar la estructura y función de tu cerebro. Y por el eslogan que tenemos, o sea, controla tu cerebro mediante la acción, porque si no, él te controlará a ti mediante el pensamiento y la emoción. Pues madre mía, pues eso, hacer, hay que hacer y menos pensar. O sea, yo me apunto en Google Calendar las cosas y como ahí lo pone, yo ni pienso. Deporte, deporte, no sé qué, ¿sabes? Es mi Sí, sí, manera. sí. Porque como empiezo a pensar, uy, ahora tengo que ir a correr, ahora tengo que hacer, me da una pereza que me Claro. muero. Entonces me salta el aviso y digo, vale, ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora toca no sé qué. Entonces, bueno, hay que buscar cada uno su método, ¿no? A mí el que me funciona es ese. Está en Google Calendar, pues si está en Google Calendar existe. Si no está en Google Calendar, también te digo que no existe. Que eso Sí. a veces es un problema, porque se me olvidan a veces cosas que digo, uy, esto lo tenía que haber hecho. Pues nada, chicos, muchas gracias, me ha encantado. Yo sigo ahí suscrita y feliz de leeros cada día, esperando a las 3 de la tarde mi dosis.
Parezco adicta ya, ¿eh? Es que Ya esto lo crea ponemos, adicción. lo ponemos en el prospecto Además abajo. es verdad que lo O ponéis, sea, porque es que es así. O sea, yo doy fe que esto es así. Así que nada, mil gracias, de verdad. Súper feliz de que hayáis venido, de explicar esto tan interesante, de aterrizarlo también para, yo creo que toda la gente que nos está escuchando, creo que la ha entendido. Si lo he entendido yo, te digo yo que la han entendido, eso seguro. Y nada, que me parece un proyecto, vamos, espectacular. Así que enhorabuena. Muchas gracias por venir al podcast. muchísimas Muchas gracias, gracias. Sandra, por la Gracias invitación. a ti ¿No? por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!